su virosis y también de estar en vacaciones. Doctora Natalia, muchas gracias por estar presente. Y la doctora María Andrea tiene la palabra. Ay, no. Perdón un segundito, qué pena. Auxilio. Aquí. No, ya. Ahí me escucho yo. Doc, ¿sí me escucho? ¿Sí se escucha? Ah, bueno, listo, vale. Bueno, qué pena acá la demora y el inconveniente técnico que tuvimos. Mucho gusto, mi nombre es María Andrea, residente de segundo año de ginecología del CES, y el día de hoy vamos a hablar de un tema realmente muy interesante desde una motivación supremamente personal, bajo el desconocimiento que tenemos nosotros los ginecólogos respecto a esta temática. Y de antemano agradecer a la doctora Natalia Aristizábal, que es ginecóloga, médica internista y endocrinóloga de la Universidad Pontificia Bolivariana y docente de nosotros en el área de endocrinología en Clínica Las Américas, que realmente fue la inspiración grande para el desarrollo de todo este tema. Y este tema nace realmente de una revisión que hicimos durante la rotación, porque nos pone como a interrogarnos e indagarnos sobre la osteoporosis posparto, y digamos que la primera reacción de nosotros fue: la osteoporosis posparto realmente existe, y desde ahí, bajo ese desconocimiento, es digamos la gran motivación de traer esta charla al día de hoy, para poder dar los mensajes claros y poder impactar en la prevención de esta patología. Vamos a empezar con un caso clínico, porque realmente son pocos los casos que tenemos reportados en la literatura, pero son casos de la vida real. Esta paciente nos llegó a nosotros a la consulta, una paciente de 39 años, casada, con un hijo sin antecedentes aparentemente conocidos hasta el momento, y resulta que llega con una historia del 2019 en donde el punterito, qué pena, voy a ponerlo acá. En su 9º mes posparto, ella comentaba que cargando a su bebé en una soleadora dio un giro y presentó un dolor supremamente fuerte a nivel costal. Resulta que se fue para urgencias y diagnosticaron una fractura costal. Desde allí nos interrogamos qué pasa, porque probablemente se trate de una fractura de fragilidad, y en este caso le hicieron un estudio a esta paciente, una densitometría ósea, el 25 de septiembre del 2019 en el Instituto de la Mujer, una densitometría lunar, donde reportó unos niveles de L1 a L4 con un Z-score de menos 3.6 y un total de Z-score de menos 2.8. Se diagnostica entonces por esta densitometría una baja masa ósea para la edad, y llegamos a los diagnósticos de esta paciente de una osteoporosis posparto, que hace parte del grupo de la osteoporosis en mujer premenopáusica. Y recordemos que el diagnóstico de la osteoporosis en mujer premenopáusica está dada por dos grandes cosas: la baja masa ósea, definida por la escala de Z-score en un valor menor a menos 2 desviaciones estándar, es decir, una densidad mineral ósea por debajo de lo normal para la edad y para el sexo, asociada a factores de riesgo, dentro de ellos fracturas de fragilidad, enfermedades o fármacos osteoperizantes. Y el hecho de yo tener una baja masa ósea asociada a la fractura por fragilidad es lo que nos hace realmente el diagnóstico de la osteoporosis posparto. Vamos a seguir con la charla y al final vamos a volver a retomar un poquito el caso clínico para poder saber qué se le hizo a esta mujer y realmente qué conducta se tomó con ella. Y dentro de esto vamos a hablar un poquito de la motivación y la parte introductoria. Vamos a recordar qué pasa con el metabolismo óseo durante el embarazo y la lactancia, qué factores de riesgo nos dice la literatura, realmente qué tanta evidencia hay al respecto, cuál es el abordaje diagnóstico propuesto, qué manejo se propone en la literatura para este tipo de patología, y finalmente poder dar una propuesta final, porque nuestro objetivo, y digamos que la gran motivación con la charla, es poder impactar en la prevención pues de esta patología, y el hecho de poderla conocer, que nos va a ayudar a sospecharla y por ende a diagnosticarla. Nace la motivación entonces porque es una patología supremamente infrecuente realmente en nuestras mujeres gestantes, y resulta que cuando nosotros hablamos de osteoporosis solamente nos centramos en nuestras pacientes mayores de 50 años, posmenopáusicas, pacientes ya de edad por encima de los 60, de los 70 años, y resulta que nuestra población también se puede ver marcadamente afectada, nuestra población tanto en estado de gestación como en estado de lactancia y en ese posparto temprano.
Por definición, y para que lo tengamos muy claro, la osteoporosis posparto es aquella osteoporosis asociada al embarazo o a la lactancia que se presenta como una afección raramente frecuente y principalmente nos va a afectar la columna vertebral y que se nos va a manifestar en el tercer trimestre del embarazo o en el posparto. Son esas dos etapas donde la vamos a poder diagnosticar, y el Journal de Clinic de Osteoporosis de los Anales de Medicina Interna nos sacó una publicación muy reciente, ahorita en enero del 2024, y nos recuerda que este diagnóstico de osteoporosis posparto hace parte de la clasificación de la osteoporosis en mujer premenopáusica. Y acá quiero que tengamos clara la diferencia respecto a aquellas pacientes que diagnosticamos en la etapa posmenopáusica. Y resulta que en esta etapa premenopáusica, es decir, toda mujer por debajo de los 50 años, los vamos a diagnosticar con Z-score por debajo de -2, definido como una baja masa ósea por debajo del rango esperado para la edad. Y a diferencia de lo que tenemos para la mujer posmenopáusica, que hacemos el diagnóstico es con T-score. Entonces esto es supremamente importante recordarlo para que tengamos en cuenta la gran diferencia, y que nosotros nos vamos a manejar directamente es con Z-score, y vamos a hablar de baja masa ósea cuando tenemos un Z-score por debajo de -2. Entonces resulta que la densidad mineral ósea tiende a cambiar a lo largo de la vida. Nosotros tenemos un pico en ascenso más o menos hacia la adolescencia de forma muy rápida, nos estabilizamos más o menos en la tercera década de la vida y después de eso empieza a disminuir abruptamente esa densidad mineral ósea. El embarazo y la lactancia resulta que son condiciones donde se disminuye transitoriamente la densidad mineral ósea, y nosotros probablemente no nos percatamos de eso cuando manejamos todas las patologías más frecuentes en el embarazo, pero no caemos en cuenta que el hecho de estar en un estado de gestación y aún más esas lactancias maternas, que incluso a veces en algunas gestantes son prolongadas, nos disminuyen marcadamente la densidad mineral ósea. Y el riesgo de osteoporosis y de fractura asociada al embarazo realmente es infrecuente, se ve más o menos de 4 a 8 por 1.000.000 de embarazos. Realmente no es la patología más frecuente, y por ende el hecho de que sea una afección tan rara, desconocemos totalmente su prevalencia exacta, su etiología, y tampoco hay claridad sobre los factores de riesgo. Parte de los interrogantes que nos hacíamos durante la charla es: la desconocemos probablemente porque igual no sabemos sospecharla, no sabemos diagnosticarla, y probablemente si impactamos en la prevención y dejamos de normalizar mucha de la sintomatología que tenemos en el embarazo, podríamos llegar claramente a impactar en la prevención de esta patología. Si nos fijamos acá en esta gráfica, nosotros tenemos los cambios de la densidad mineral ósea a lo largo de la vida. Resulta que más o menos hasta los 30 años tenemos un aumento marcado de esa densidad mineral ósea, y más o menos de los 30 a los 40 llegamos a una fase MZ. Después de los 40 empieza a disminuir marcadamente esa densidad mineral ósea, y resulta que nuestra población gestante, la mayoría, se centra en esta etapa. Claramente cuando tenemos, y cada vez es más frecuente, esta población que ya por encima de los 30 años se nos embaraza, y principalmente por encima de los 35 y hasta los 40 años, entramos a un estado de gestación ya perdiendo respecto a la densidad mineral ósea, porque ya no vamos a tener mayor ganancia en esta etapa, y por ende vamos a entrar en esa fase de meseta para luego disminuir. Y si le sumamos a los cambios que vamos a ver a continuación del embarazo y de la lactancia, es más la densidad mineral ósea que vamos a perder. Entonces, ¿qué pasa? Durante el embarazo, el metabolismo óseo y el metabolismo del calcio se ven notablemente afectados. Resulta que se estima por literatura que el desarrollo del esqueleto fetal requiere una transferencia de calcio desde la madre durante todo el embarazo, y hasta el 80% de esa transferencia de calcio se da en el tercer trimestre. Nosotros estamos ante un estado de hipoestrogenemia, y desafortunadamente los marcadores de recambio óseo no aumentan durante todo el embarazo normal, y se estima que incluso después de los 12 meses posparto no alcanzan a lograr como su estado basal preconcepcional. A pesar de todos esos mecanismos reguladores de la reserva renal de calcio, de la absorción intestinal, hay una disminución neta de toda la parte mineral ósea, tanto en los huesos corticales como en los huesos trabeculares durante el embarazo. Y más o menos el esqueleto fetal tiende a contener 30 gramos de calcio, 20 de fósforo y 0.8 de magnesio, y a partir de la semana 12 de gestación hay una absorción intestinal muy aumentada de calcio, que se duplica por toda la regulación de unas enzimas a nivel renal y el aumento del dihidroxicolecalciferol, que genera la mejor absorción de calcio a nivel intestinal.
No solo nos quedamos en el embarazo y en el tercer trimestre, donde se absorbe casi el 80% de ese calcio materno en la parte, pues desde el feto, sino que en la lactancia esto continúa. Resulta que cuando tenemos una lactancia materna exclusiva, hay una inhibición de todo ese desarrollo folicular ovárico y continúa un proceso de amenorrea posparto que hace que entremos en un estado de hipoestrogenismo, una disminución de la densidad mineral ósea y más o menos se estima que ese metabolismo para facilitar toda la transferencia de minerales y de calcio al bebé hace que tengamos una pérdida neta de calcio en la excreción de la lactancia materna. Más o menos se plantea que se puede afectar hasta el 5% del radio, el 8% de la columna lumbar, el 6% del cuello femoral y 4% de la cadera durante el periodo de lactancia y en promedio se está perdiendo casi el 3% de densidad mineral ósea por mes durante la lactancia materna. Hay una hipótesis realmente muy debatida en la literatura y es cuánto tiempo logramos recuperar esa densidad mineral ósea después de la lactancia y se plantea que más o menos si yo suspendo la lactancia, en un periodo de 6 a 12 meses yo puedo llegar a recuperar esa densidad mineral ósea, pero hay otra literatura muy debatida que nos dice que incluso después de los 12 meses posparto, después de la lactancia, no recuperamos el 100% de esa densidad mineral ósea que teníamos a nivel preconcepcional. Más o menos el neonato se estima que necesita 200 miligramos diarios de calcio provenientes de la leche durante el primer semestre de la lactancia y 120 miligramos durante los meses siguientes. Si nos vemos, realmente es una demanda bastante marcada, principalmente en los 6 primeros meses de esa lactancia materna y una pérdida ósea que oscila más o menos del 1 al 3% por mes de la lactancia materna. ¿Qué pasa entonces? Y quiero que nos centremos un poco en esta gráfica. Miren los cambios de la densidad mineral ósea en el posparto y miren este primer pico tan marcado en los primeros 6 meses posparto. Resulta que el cuello femoral, la cadera y en menos frecuencia pues la columna lumbar con un pico menos marcado tiende a disminuir dramáticamente esa densidad mineral ósea en los primeros 6 meses posparto. Y si nos fijamos, es hasta después de los 12 meses posparto donde esto empieza a recuperar progresivamente, recupera rápidamente, principalmente a nivel de la columna espinal, pero los otros niveles y grandemente afectada la parte del cuello femoral es lo que más se nos va a demorar en recuperar la densidad mineral ósea. ¿Qué factores de riesgo conocemos y se describen en la literatura? Primero, que tengamos claramente anomalías del calcio y del metabolismo del calcio y del fósforo, la hipovitaminosis, que de entrada, si nos ponemos a ver como la estadística a nivel nacional, toda la parte de la población colombiana entra en pérdida pues en este aspecto porque tenemos una hipovitaminosis de vitamina D. Ojo con esas pacientes que están tomando anticonvulsivantes o que toman glucocorticoides por algún motivo, por alguna enfermedad de base, que tienden a tener mayor impacto en la disminución de la densidad mineral ósea, la actividad física reducida, la ingesta reducida de calcio, las bajas masas óseas pregestacionales, enfermedades de mala absorción y las pacientes claramente con consumo de tabaco también se ven grandemente afectadas. Nos dice la literatura y para recordar, y en esto queremos ser un poco insistentes para que nos quede claro cómo se define esta osteoporosis posparto y realmente cuáles son las manifestaciones más frecuentes. Recordemos que es una condición clínica y una enfermedad que ocurre en el último trimestre del embarazo, en los últimos 3 meses del embarazo y en el comienzo de la lactancia en el posparto, principalmente con mayor impacto en los primeros 6 meses posparto. Resulta que la lumbalgia es una de las manifestaciones clínicas más frecuentes que presentan estas pacientes y parte de los interrogantes que nos hacemos es que desafortunadamente nosotros como obstetras tendemos a normalizar mucha sintomatología durante el embarazo y en la medida que avanza el embarazo, especialmente en el tercer trimestre, le decimos el dolor lumbar es completamente normal y sí, es normal. El punto es poder tener como esa pericia clínica y distinguir hasta dónde un dolor lumbar que probablemente es de muy difícil control, que no ha mejorado con los analgésicos, que no ha mejorado con la terapia y la rehabilitación física que les mandamos a esas pacientes se vuelve normal y más si persiste en el posparto, porque esto fue digamos, es una de las condiciones más frecuentes reportadas en la literatura, en donde desafortunadamente ya después de muchos meses de persistencia del dolor, mandamos los estudios radiográficos y encontramos fracturas por fragilidad. Entonces simplemente es tener como la pericia que todo dolor lumbar no es normal, que claramente tenemos que distinguir hasta dónde de verdad mejora con lo que esperamos que mejore y hasta dónde realmente es un dolor que ya nos tiene que llamar la atención por la persistencia y por la severidad.
Resulta que al revisar un poco la literatura, esta revisión sistemática del Journal de Desórdenes Musculoesqueléticos publicado en el año 2021 fue una revisión sistemática muy bonita que buscó caracterizar manifestaciones clínicas, factores de riesgo, lugares de fractura y opciones de tratamiento más comunes. Ellos involucraron 65 estudios, la mayoría informes de casos y series de casos, y lo que encontramos es que la mayoría de las pacientes estudiadas y reportadas con esta patología están entre los 26 y 35 años de edad, y si nos extrapolamos a nuestra población, resulta que en el embarazo nosotros tenemos la gran cantidad de mujeres en embarazo en esta población de edad. La mayoría de las pacientes del estudio tenían un peso normal, sin embargo tenían pues un porcentaje no despreciable de pacientes con sobrepeso. Cuando evaluamos dónde se presentó la mayor sintomatología, miren que la mayoría de estas pacientes referían esta sintomatología principalmente en los 3 primeros meses posparto, y aquí es donde quiero que nos detengamos porque es donde queremos tratar de hacer como el mayor impacto o el mensaje de la prevención, porque probablemente en estos primeros 3 meses posparto es donde más ese bebé va a necesitar esa transferencia de minerales y de calcio desde la leche materna al neonato, y ahí es donde probablemente más impacto vamos a tener de la pérdida de la densidad mineral ósea. Y cuando evaluamos los niveles, digamos, más afectados, principalmente lo reportado en la literatura, está entre T12 y L3, que son como los niveles tanto torácicos como lumbares más frecuentemente reportados. De esas 315 pacientes evaluadas en este estudio con osteoporosis posparto, con fracturas vertebrales, presentaban todas las 315 síntomas de dolor lumbar, y el momento más temprano de la aparición de los síntomas se vio más o menos entre el tercer y quinto mes del embarazo, entre el quinto mes del embarazo, y el último momento fue más o menos a los 9 meses posparto. ¿Qué se dice con esta primera, pues digamos como esta revisión sistemática que se hizo? Que efectivamente es una entidad muy raramente distribuida en el mundo, que sigue siendo limitado el estudio y su mecanismo poco claro, porque desafortunadamente no tenemos muchos estudios prospectivos, muchos estudios de seguimiento, la mayoría son series de casos, y desafortunadamente es una patología que va a estar relacionada con dos condiciones. Primero, la edad, porque como vimos de entrada en esa meseta, después de los 30 años, toda la población que se nos embarace después de esa edad va a entrar perdiendo respecto a la densidad mineral ósea. Y ojo con las pacientes con obesidad y sobrepeso, que son un grueso muy importante de nuestra población, porque también se ha visto mayor impacto de la densidad mineral ósea en estas pacientes. El dolor lumbar es una de las manifestaciones más frecuentes, principalmente en los últimos 3 meses del embarazo y los primeros 3 meses después del parto, y esa región toracolumbar sigue siendo la más afectada. Este estudio muy bonito, publicado en enero del año 2024, realmente está muy desempacadito. Fue un estudio muy interesante que buscó evaluar esta técnica y esta tecnología de REMS, que ahorita vamos a ver en qué consiste, y poder, por medio de esta tecnología, evaluar cómo se comportaban los cambios de la densidad mineral ósea desde el primer al tercer trimestre del embarazo. Fue un estudio de cohortes prospectivo realizado en el Hospital Universitario de Parma, Italia, entre julio del 2022 y febrero del 2023, e involucraron todas las pacientes que tenían embarazos desde antes de las 14 semanas y que asistieron pues en las fechas que ellos estimaron. Resulta que ellos al principio del artículo hacen una parte introductoria muy interesante, y es volver a recordar que esta densitometría estándar o el DEXA es el estándar de oro para evaluar la densidad mineral ósea en población no gestante, que desafortunadamente para nuestra población está totalmente contraindicada por los efectos de la radiación que tenemos para el feto. Y a lo largo de los años se han estudiado varias alternativas, dentro de ellas la ultrasonografía cuantitativa, que se dice que no emite radiación ionizante y que podría llegar a evaluar la densidad ósea en sitios esqueléticos periféricos. Sin embargo, esto no está del todo como unificado, obviamente, en los estudios y para nuestra población, y al final se plantean que realmente la propuesta es plantearse que se necesitan técnicas no ionizantes para evaluar el impacto en el embarazo en dichos huesos. Nace entonces la tecnología de multiespectrometría ecográfica por radiofrecuencia, que es el REMS, que se ha propuesto inicialmente como una alternativa a esa densitometría estándar o al DEXA para evaluar la densidad mineral ósea en sitios óseos centrales, primero en población no gestante para luego extrapolarlo a nuestra población embarazada. Y resulta que el objetivo de ellos fue poder evaluar por medio de este REMS qué pasaba en los cambios de la densidad mineral ósea en el cuello femoral entre el primer y tercer trimestre del embarazo.
¿En qué consiste esta tecnología REMS? Realmente es un algoritmo automatizado e implementado que calcula los mismos parámetros más o menos del DEXA, principalmente con Z-score a partir de una ecografía guiada que se hace en la columna lumbar y en el cuello femoral. Resulta que en este estudio todos los participantes fueron incluidos en ese examen ecográfico para el cuello femoral mediante la tecnología. Se integró todo el algoritmo de REMS con los parámetros, digamos, estimados inicialmente para el DEXA y se realizó una ecografía guiada colocada a nivel del eje de la cabeza del cuello femoral y luego paralela a lo largo del eje del fémur. Cuando vemos los resultados, ellos quisieron evaluar qué pasaba con ese cambio de la densidad mineral ósea entre el primer y tercer trimestre y lo que encuentran, y si nos centramos acá en la gráfica de abajo, es que más o menos se estimó una reducción neta de la densidad mineral ósea del 2% entre el primer y tercer trimestre del embarazo, estimado con esta tecnología REMS. Queda realmente como en la propuesta que esta tecnología podría convertirse en una herramienta importante para poder hacer el seguimiento de la densidad mineral ósea durante el embarazo. Desafortunadamente es algo que no está unificado todavía, que probablemente llegará a países desarrollados primero que a nosotros, pero que en el momento en que llegue sepamos pues de qué se trata y realmente cuál es el objetivo que tenemos con este estudio, porque si nos vamos fuera del embarazo, todo lo que tenemos aplicado a nuestra población no gestante, desafortunadamente para nuestra población embarazada, pues no nos sirve por los efectos ionizantes que tenemos con el feto. ¿Cómo vamos a abordar entonces estas pacientes? Resulta que parte de los exámenes que debemos solicitarles cuando sospechamos, digamos que estamos ante una posible osteoporosis posparto, que estamos ante un posible dolor lumbar, dolor costal, que es mucho, digamos, más severo de lo que nosotros esperaríamos y normalizaríamos para el embarazo. Parte de los estudios que podríamos pedir a nivel pues paraclínico es todo ese perfil fosfocálcico y quiero que nos devolvamos un poquito a cuando vimos toda la parte de endocrinología y dentro de ellos involucrar la PTH, niveles de calcio, acuérdense del nivel de calcio urinario, niveles de fósforo, creatinina y la vitamina D todavía muy interrogada, que eso lo voy a hablar ahora más adelante respecto a si necesitamos o no pedir niveles de vitamina D en estas pacientes. Sin embargo, la literatura nos recomienda que si usted tiene una paciente con una sospecha clínica muy marcada, pida todos los niveles del perfil fosfocálcico y sumado claramente a todas las otras patologías para hacer diagnósticos diferenciales, dentro de ellos pedir siempre toda la parte pues del perfil hormonal completo, incluyendo el perfil tiroideo, y que no nos olvidemos de toda la parte de nuestro perfil hormonal de nuestras pacientes pues en edad fértil, porque hay que descartar que no estemos ante una falla ovárica prematura o algo que no es lo más frecuente obviamente porque estamos en embarazo o en posparto, pero hacer todo el diagnóstico diferencial completo. Las imágenes realmente van a estar completamente dirigidas a la sintomatología de la paciente. Entonces, claramente, en esta paciente que nosotros tuvimos en el caso clínico, lo primero que se hizo con ella fue una radiografía de reja costal. A partir de ahí es donde diagnosticamos la fractura costal, pero si tenemos un paciente con dolor lumbar, empezar con lo básico, con estudios radiográficos, mirar que no tengamos fracturas por fragilidad y ya proceder claramente a los otros estudios más avanzados, si es necesaria la resonancia o la tomografía o ya obviamente la densitometría en el posparto. Es importante saber que el hueso trabecular es el principal responsable de esa respuesta esquelética de la demanda de calcio durante la lactancia y es lo que principalmente vamos a ver afectado en estas pacientes. Ya entrando hacia la parte del manejo, y es donde más queremos como centrarnos para poder hacer este gran impacto en estas pacientes, el manejo inicial de ellas siempre va a estar dado con el suplemento de niveles adecuados de calcio y de vitamina D. La recomendación de la literatura no nos cambia respecto a nuestra conducta que hemos tenido pues en el embarazo, y es la ingesta de calcio más o menos de 1000 a 1500 miligramos por día. Sin embargo, recordarles a nuestras pacientes que también podemos tener requerimientos de calcio que podemos lograr mediante la ingesta de productos lácteos y además la exposición al sol, que nosotros tenemos una muy mala adherencia respecto a esto, que también podemos ganar buenos niveles de vitamina D con eso. ¿Qué se recomienda? Que si tenemos una paciente con sospecha de osteoporosis posparto o una osteoporosis posparto ya diagnosticada y tenemos niveles de vitamina D subóptimos por debajo de 30 nanogramos por mililitro, aumentemos el suplemento más o menos a 1000 a 2000 unidades adicionales de vitamina D por día. Y esa es como la recomendación adicional que nos hace la literatura. Resulta que cuando uno habla de vitamina D, nace un montón de controversia en la literatura porque mucha de la literatura reportada hasta el momento prácticamente nos dice que la vitamina D en el embarazo no sirve para nada. Y si uno ve
digamos, muchos de nuestros profes incluso todavía tienen todavía esa discusión y nos dicen realmente eso no nos ha demostrado significancia en los estudios, y es verdad, pero vamos a ver realmente cuál es la gran diferencia y por qué queremos impactar. Desafortunadamente, los estudios anteriores nos decían que la vitamina D podría ser un factor modificador de la pérdida ósea, pero tampoco se había logrado demostrar un impacto positivo en el embarazo. Desafortunadamente, ¿cuál es el problema? Que no hay estudios suficientes. Los estudios que tenemos son muy escasos, son de muy pocas pacientes y no son extrapolables a nuestra población. Efectivamente, si vemos, la mayoría han tenido resultados que no son estadísticamente significativos, pero la población evaluada realmente no es significativa. Entonces, parte de lo que quiso esta revisión que se hizo en el año 2000, incluso 17, fue evaluar en este ensayo clínico controlado qué pasaba pues con la vitamina D durante el embarazo, y la hipótesis que ellos planteaban inicial era que la suplementación prenatal de vitamina D a dosis altas podría lograr generar que esa homeostasis de calcio y de la mineralización esquelética que se pierde tanto durante el embarazo pudiera controlarse un poco más y pudiéramos, digamos, como con hipótesis plantear que esa suplementación a dosis altas de vitamina D lograra mayor homeostasis de calcio y de la mineralización esquelética para lograr impactar y que no haya tanta pérdida de densidad mineral ósea durante el embarazo. ¿Y esto por qué? Porque desafortunadamente no se ha demostrado que con una ingesta diaria normal de 400 unidades por día realmente tengamos pues impacto. Entonces ellos lograron como comparar dosis en 3 grupos, aquellas que les daban 2.000 unidades de vitamina D, 4.000 unidades de vitamina D, versus el estándar de dosis bajas de 400 unidades de vitamina D. Y lograron evaluar incluso qué pasaba con las diferencias raciales, si se había o no alguna diferencia en la mineralización ósea. Entonces, fue un ensayo clínico controlado, aleatorizado, doble ciego. Se asignaron estos 3 grupos, se excluyeron pacientes con cualquier tipo de enfermedad crónica que nos pudiera sesgar un poquito como los resultados. Se estimaron niveles de insuficiencia de vitamina D por debajo de 50 nanomoles por litro o por debajo de 25 nanogramos por 20 a 25 nanogramos por mililitro, y el principal resultado fue tratar de evaluar qué pasaba con la medida ósea entre las 12 y 20 semanas de gestación y entre las 0 a 14 semanas postparto. Más o menos en promedio teníamos como 100 pacientes por grupo, y lo que evaluamos, desafortunadamente, si vemos, realmente la población evaluada no fue muy grande, fueron muy poquitas pacientes, y desafortunadamente eso fue una de las limitantes del estudio y que nos impactó, digamos, en los resultados. Respecto como al impacto que tenemos en cada una de los lugares evaluados a nivel de la columna espinal y del cuello femoral principalmente, no hay como diferencias estadísticamente significativas respecto como al impacto positivo de la vitamina D en esta población, pero ellos hacen la limitante y la salvedad muy clara al final del artículo y nos dicen, igual no son resultados generalizables, la limitante es que tenemos muy pocas pacientes y seguimos sugiriendo que el impacto podría estudiarse, pero necesitamos más estudios con más pacientes y entra el dilema ético obviamente de hacer ensayos clínicos aleatorizados en nuestra población. Sin embargo, sí encontraron un resultado estadísticamente significativo muy interesante, y fue que en esta población africana o toda nuestra población afroamericana sí hay un impacto negativo en cuanto a mayor pérdida de densidad mineral ósea respecto a la población blanca o a la población mestiza. Es decir, que si de entrada tenemos pacientes obesas y que además son de raza afro, van a tener de entrada mayor pérdida de densidad mineral ósea. Este fue uno de los primeros informes del ensayo clínico aleatorizado que trató de evaluar el impacto de la vitamina D en esta paciente, que lo que vimos ahora, el impacto principalmente fue para el cuello femoral y para la columna, y que desafortunadamente la obesidad inicial y respecto a las diferencias del grupo racial, los afroamericanos tuvieron mayor pérdida de densidad mineral ósea que la columna respecto a la población caucásica. Queda entonces como en interrogante y en tela con estos estudios realmente preguntarse si podemos realmente impactar, y si una de las propuestas grandes que podríamos hacer es interesarnos en hacer estos ensayos con estos pacientes, saber realmente qué impacto positivo tenemos en la densidad mineral ósea. Resulta que
ahorita en enero del 2024, recién desempacado también, el Journal de Endocrinología y de Metabolismo nos saca esta revisión y este consenso grande sobre los impactos de vitamina D. Y ellos nos dicen que realmente la suplementación de vitamina D empírica en el embarazo sigue recomendándose, no solo por lo que vimos anteriormente, sino que también están interrogados unos efectos positivos y por eso lo siguen recomendando respecto a la disminución de preeclampsia, disminución de mortalidad intrauterina, de parto pretérmino, disminución de bebés pequeños para la edad gestacional y el impacto en la mortalidad neonatal. Sin embargo, por literatura reciente, que es esta del 2024, nos dicen que medir niveles de vitamina D realmente en el embarazo y en el posparto no está indicado. ¿Y por qué? Porque realmente no va a generar como mayor diferencia y que realmente la suplementación y el mayor impacto se ve principalmente es guiado por la clínica. Entonces, si usted tiene una paciente que claramente está sospechando de osteoporosis posparto y con la clínica debemos suplementar niveles de vitamina D, pero no medir de forma protocolaria niveles de vitamina D en nuestra población gestante ni en el posparto. ¿Qué nos dicen ellos? Que desafortunadamente esta recomendación de vitamina D específica del embarazo no son universales, sin embargo, bajo lo que hemos hablado durante la charla de la dependencia tan grande fetal que tenemos de vitamina D materna, del calcio materno y las asociaciones inversas que tenemos con los niveles de bajos de vitamina D y los efectos perinatales, digamos que resulta importante evaluar ese impacto positivo de la suplementación de vitamina D durante el embarazo. Siguiendo con las medidas farmacológicas, estas medidas farmacológicas, como vamos a ver a continuación, son medidas que realmente deberían reservarse para los casos más graves de fracturas vertebrales, de fracturas por fragilidad y de pacientes que ya tenemos un diagnóstico pues, de osteoporosis posparto. ¿Qué pasa? Que como vimos en la revisión pues, que hemos realizado, desafortunadamente la mayoría son series de casos y reportes de casos. Estas recomendaciones farmacológicas es por consenso de expertos. Desafortunadamente no tenemos ensayos prospectivos a largo plazo que nos hagan recomendaciones fuertes a favor, pero sí hay un medicamento que está avalado en nuestra población. Resulta que al momento de evaluar qué pasa con el tratamiento en estas pacientes, evaluaron cada uno de los grupos de los medicamentos y los bifosfonatos, lo que se estimaba era que podían llegar a tener una ganancia anual más o menos del 10% frente al 6% de las pacientes que recibían placebo. Sin embargo, esos bifosfonatos, si recuerdan, se retienen en el esqueleto por muchos años, incluso por más de 10 años, y podrían llegar a atravesar la placenta. Entonces, realmente la seguridad en mujeres en edad fértil está supremamente interrogada y desafortunadamente con bifosfonatos no tenemos uso aprobado en la lactancia. Entonces, este grupo de medicamentos totalmente descartado para nuestra población. Con el denosumab se planteaban también, digamos, como otras estrategias y resulta que se evaluó que podíamos tener una densidad mineral ósea, una ganancia de densidad mineral ósea casi del 16% y del 3% en columna espinal y en cuello femoral respectivamente, que es un fármaco antirreceptivo que a diferencia de los bifosfonatos no vamos a tener más de 6 meses de efecto en el cuerpo. Sin embargo, hay muy pocos estudios y muy poca evidencia de la seguridad en el embarazo y por tanto requerimos más estudios para unificar el tratamiento con denosumab, o sea, denosumab descartado también en nuestra población. Y nace el estudio y los estudios que tenemos la mayoría de series de casos y impactos positivos es con el teriparatide, que es donde más hemos tenido pues impacto en la columna lumbar, en el cuello femoral casi a 24 meses del tratamiento y que se ha estimado que aumentamos más o menos casi del 14, 22 y 24% desde el primer, segundo y tercer año desde el inicio del teriparatide y realmente es la opción más atractiva que tenemos nosotros en nuestra población porque es la única, digamos, reportada y recomendada por consenso de expertos para nuestra población que ya tenemos diagnóstico de osteoporosis posparto. Respecto al romosozumab, y si recordamos un poco como en las líneas del tratamiento de la osteoporosis, obviamente cuando tenemos afectación de columna lumbar es un medicamento muy recomendado que podría ser una opción terapéutica muy atractiva en nuestras pacientes, pero desafortunadamente tampoco tenemos estudios suficientes con romosozumab. Nuestra literatura y nuestros estudios llegan únicamente hasta teriparatide y es con teriparatide que tenemos la recomendación de tratar estas pacientes. Retomemos entonces el caso clínico para ir finalizando. ¿Qué se le hizo realmente a esta paciente? Recordemos que fue una paciente que tuvo esa fractura por fragilidad a los 9 meses posparto y que tenemos una osteoporosis premenopáusica que claramente dentro de ellas está la osteoporosis posparto y lo que hicieron con esta paciente fue
recibió teriparatide 24 meses hasta finalizar el 2021 y posteriormente hicimos la terapia el sello del teriparatide con el grupo de bifosfonatos. Posteriormente el teriparatide recibió alendronato cada semana, más o menos por 18 meses, y adicionalmente el calcio, la vitamina D y vitamina D adicional, porque teníamos ya una osteoporosis diagnosticada 2.000 unidades al día. ¿Qué conducta realmente tomaron con ella? Evaluar obviamente otros factores de riesgo. Claramente tenemos el diagnóstico de la osteoporosis posparto por la baja masa ósea y las fracturas de fragilidad, que igualmente requerimos más estudios, y dentro de ellos los genéticos, porque obviamente nos llama la atención una paciente de 35 años con una fractura. Entonces no solamente pues catalogarlo en este grupo de osteoporosis posparto, sino también descartar otras causas. Y recibió este tratamiento anabólico por 2 años, mejorando significativamente la densidad mineral ósea al año 2022, y consolidamos con antirresortivo 18 meses, que es muy importante, que esta paciente debe continuar suplencia de calcio y vitamina D por un tiempo pues bastante prolongado, y con el seguimiento claramente con endocrinología. Entonces, nuestra propuesta final realmente con la charla y con toda la literatura revisada: primero, recordar que conocer la patología nos va a permitir diagnosticarla o al menos sospecharla, que no todo nos va a permitir diagnosticarla, al menos sospecharla. ¿Por qué? Porque desafortunadamente cuando incluso nosotros hablamos de esta patología, la mayoría de nosotros la desconoce totalmente, y es algo que se nos puede presentar en nuestras gestantes de último trimestre y en nuestro periodo de posparto y de lactancia materna. ¿Qué propuesta tenemos como segundo punto? Reportemos los factores de riesgo para osteoporosis en la historia clínica prenatal. Ojo con esas pacientes que de base tienen enfermedades de mala absorción, que han tenido historias de hipovitaminosis severas, pacientes que entran con índices de masa corporal muy bajitos, por debajo de 19, o que tenemos unas bajas masas óseas diagnosticadas preconcepcionalmente. Ojo con nuestras pacientes obesas, con nuestras pacientes afro, que es la gran mayoría de nuestra población, que de entrada podríamos decir hay factores de riesgo para una osteoporosis posparto, y tenerlo pues allí como en la pericia clínica, que si hay alguna sintomatología que se sale de la normalidad, poderla sospechar. 3, no todo dolor lumbar es normal en el embarazo, y eso es un mensaje muy claro que debemos tener en cuenta. Claramente no estoy diciendo que no sea normal, es normal, pero la severidad y la duración es lo que nos debería llamar la atención. 4, suplementar calcio y vitamina D durante el embarazo, como lo hemos venido haciendo. Realmente no se sugiere ningún cambio respecto a esto, pero si tenemos factores de riesgo aumentados para osteoporosis posparto, suplementemos con 2.000 unidades de vitamina D al día, de 2.000 a 3.000, que realmente podría generarnos un impacto en la mejoría de la densidad mineral ósea. 5, consideremos continuar el manejo posparto de esa suplencia de calcio y vitamina D por lo menos 3 meses posparto. Así como a veces les mandamos sulfato ferroso 3 meses posparto, ya vimos que realmente en esos primeros 3 a 6 meses posparto y de la lactancia hay una pérdida muy aguda de esa densidad mineral ósea. La transferencia de calcio por medio de la leche materna para ese feto es muy marcada. Entonces, en esos primeros 3 meses posparto, que podamos suplementar por lo menos las mismas dosis que tenemos desde la parte de la concepción, desde la parte de la gestación, perdón, de 1.000 a 1.500 unidades de miligramos día, realmente no nos va a quitar nada, y sí le podemos aportar demasiado a esta paciente. Y 6, considerar ante todo dolor lumbar persistente y factores de riesgo, estudios de imagen. No tenemos que mandarle una densitometría de entrada, mandemos estudios radiográficos iniciales, veamos si no hay fracturas por fragilidad. Si los síntomas persisten, miremos si necesitamos extrapolarnos a una tomografía o una resonancia, y dependiendo de la sintomatología de lo que tengamos, poder hacer una densitometría en el momento del posparto. Muchísimas gracias, y quiero invitarlos ahorita, después que de pronto tengamos como los comentarios, a que con este QR, mientras tenemos como pues toda la retroalimentación de la charla, evaluemos qué tanta ingesta de calcio tenemos en nuestra dieta. Realmente por allí empezamos, y desafortunadamente la mayoría de nosotros, es una actividad que la doctora Natalia nos pone a hacer en la rotación, tenemos una pésima ingesta de calcio durante el día normal. Entonces, desde allí tratemos de reforzar estas ingestas para que en el momento en que todas las que estamos acá queramos embarazarnos, lleguemos con un poquito más de homeostasis de esta mineralización. Y gracias. Muchas gracias, doctora María Andrea, por tu presentación. Nos estuviste atentos toda la charla. Súper interesante. Quiero darle entonces la palabra en primera instancia a la doctora Natalia, que nos está acompañando, para aprovechar
nuestra profesora experta de endocrinología. Hola, buenos días a todos. Pues tanto como experta no, con María hemos visto que estos casos son demasiado inusuales. Espérenme. Ay, ahora sí, ya voy a activar. Son casos muy inusuales, pero que coincidencialmente ustedes me están viendo. Sí, Que escuchamos. coincidencialmente tuvimos, pues como en la consulta, son muy inusuales, pero que los tenemos que conocer para poderlos diagnosticar. Y antes que eso, una estrategia de prevención tratando de impactar a estas mujeres. La osteoporosis premenopáusica es un reto para nosotros también, pero es una población que ustedes ven más que nosotros. De hecho, nosotros no vemos esas pacientes en el posparto, solo cuando llega la fractura. Entonces es muy importante cómo impactarlas a ellas y queríamos motivarlos a que conocieran esta entidad. Quedamos atentos a preguntas. Mil gracias de nuevo por la invitación. Gracias, doctora Natalia. Bueno, se abre la sesión de preguntas. Nuestro grupo virtual, nuestro grupo presencial. Bueno, mientras que se animan a las preguntas, quería decirles que nosotros en fertilidad vemos muchas pacientes buscando bebé entre los 40 y 50 años, o sea que esa curva se nos pone todavía de un riesgo mayor. La pregunta es, sabemos también lo que nos explicaste, los dosis diarias recomendada, pero si de pronto esta población que todavía tiene mucho mayor riesgo justifica que hagamos entonces adicional a los exámenes preconcepcionales, aunque sé que nos hablaste que no era lo ideal hacer vitamina de rutina. No sé si este grupo que es de mayor riesgo por el factor edad y lo que implica, podríamos hacer esta medición y que tengamos estos valores por encima, no sé si es de 30, tener un valor todavía un poco más alto porque tenemos esa población de riesgo. Pues, doctora, específicamente esa pregunta yo creo que no tiene respuesta. Es una propuesta que pudiera hacerse, pero bajo la luz actual de la literatura no se recomiendan medir los niveles, pero sí suplementarlas. Hay una cosa que a mí me llama mucho la atención y es que por las cosas laborales, la vida, lo que sea, las mujeres hemos pospuesto nuestro deseo de gestación, pero el cuerpo sigue siendo el mismo. Entonces estamos enfrentados a unos retos en el embarazo en poblaciones que antes no eran. Yo me acuerdo cuando estudié ginecología hace muchos años, un embarazo, pues un factor de riesgo era una primigestante de más de 35 años. Y ahora todas tienen más de 35 o 40. Entonces, toda esa biología va cambiando y el reto es empezar a pensar que tal vez tenemos que anticiparnos a eso. Muchas gracias, doctora Natalia. La siguiente pregunta que les tenía es con relación a la dosis del calcio en el embarazo, porque pues sabemos que nuestras pacientes se vuelven polimedicadas por el hecho de estar en embarazo y la intolerancia. Y la intolerancia o la poca tolerancia a los medicamentos y todos los síntomas relacionados con la enfermedad acidopéctica y que finalmente los medicamentos que nosotros damos predisponen a esa situación. La pregunta puntual es, diferencias entre utilizar 1500 diarios de calcio con vitamina D, por ejemplo, utilizar 7000 semanales, si hay alguna diferencia y por lo menos que no tenga que tomar tanto medicamento cada día. Pues no, realmente no hay diferencias en la forma de suplementación siempre y cuando se cumplan las dosis semanales, porque la vitamina D se acumula, entonces dar 800 todos los días en un calcibón D y dar 7000 semanales si la paciente lo tolera mejor, es igual. Y la invitación que yo siempre les hago también en la rotación es que el calcio debe tomarse de la dieta. Los suplementos de calcio deberían ser seleccionados para pacientes que definitivamente no lo puedan conseguir de la dieta. Y ahí está la invitación que André trae al QR porque es que comemos muy mal. Entonces realmente si uno fuera capaz de suplementar el calcio que necesita con la dieta, las indicaciones de suplementación serían muy puntuales. Bueno. Gracias, doctora. Y la otra pregunta es, estamos hablando pues de empezar con rayos X sensibles, pues sencillos, que no son como tan invasivos. Pero digamos, estando en el embarazo con una paciente tan sintomática y que se nos confunden de pronto muchas veces los síntomas de el cambio de la curvatura, ¿cierto?
dorsolumbar, pues por el abdomen y todo esto. Este examen que nos recomendaba la doctora ahorita, la eco, bueno, la ultracuantitativa la estamos El haciendo REMS. ya, la estamos haciendo de pronto para un caso muy puntual, o sigue siendo para estudios como tal como nos lo decía la doctora, o qué Doctor, podríamos hacer adicional al rayos X convencional. perfecto. En este momento el REMS se está empezando a hacer en Bogotá. Nosotros en Medellín no tenemos experiencia, pero pues me imagino que eso no se demorará. Y ya de los estudios de investigación hay grupos clínicos como en la clínica, como en el Hospital San José, la doctora Adriana Medina lo está haciendo por ultrasonografía. Mm, estudios diferentes a una radiografía para saber una fractura, pues realmente no. Aquí la ventaja es que esto es muy al final del parto, pues como muy al final del embarazo y ya en el posparto, que no habría tanto problema con hacer un rayos X. Digo yo, pues en el posparto, y durante el embarazo tocaría esperar. Perfecto. Y supongo pues también del complemento en el embarazo conocen manejo un buen deportólogo, porque muchas veces son tipos de ejercicios un poco complejos y que realmente nos están poniendo más que en el beneficio, pues en el riesgo, ¿cierto? Entonces, Completamente de pacientes que acuerdo. tienen Toda esta factores de actividad riesgo física hay para de que hacer una dirigirla. fractura o para hacer... Doctora Claudia López, tiene la palabra. Buenos días para todos, Andrea, felicitaciones por tu revisión, excelente, y tu exposición también. Yo tengo una pregunta, de pronto, pues no sé si tú o la doctora Natalia, ¿nos puedes ampliar un poquito el concepto de sello después de dar teriparatide con bifosfonato? Si esto es aplicable cuando damos este tipo de terapias, ¿en cuáles? Y si es por 18 meses solamente o cómo deberíamos hacer esto. Mil gracias. Bueno, doctora, esta parte del sello es como la consolidación de la terapia anabólica. Todo paciente que reciba terapia anabólica debe recibir después una terapia antirresortiva para evitar la pérdida de la terapia anabólica. Este sello o esta terapia de consolidación está indicada por 12 a 18 meses. En las pacientes premenopáusicas nos preocupa mucho el hecho de que el bisfosfonato se pueda acumular en el hueso y pueda tener un efecto teratogénico a futuro, pero pues a favor de riesgo-beneficio, en el paciente que necesitó teriparatide lo hacemos. Y en las mujeres postmenopáusicas, la indicación siempre después de terminar la terapia anabólica es sellarla o consolidarla al menos con una dosis de ácido zoledrónico o un año o año y medio de alendronato. Y luego se haría la densitometría, se hace antes de empezar la terapia anabólica, a los 2 años de la terapia anabólica, o sea, cuando se finaliza el teriparatide, ahí se le pone el ácido zoledrónico, se inicia el alendronato y un año después se hace nuevamente la densitometría. Y con esa nueva densitometría se define si el paciente es candidato o no a vacaciones óseas. Muchas Mil gracias, doctora gracias. Claudia, por la pregunta y la doctora Natalia Ustedes, mil también por gracias. la respuesta. Bueno, ¿algún otro comentario? Bueno, doctora, hiciste una excelente revisión del tema. La verdad, como te dije, nos estuviste atentos toda la charla. Muy buen desarrollo. Y la doctora Natalia, muchas gracias siempre pues por acompañarnos y por todos los aportes que Doctora nos da día a Natalia, día. mil gracias. Que tengan buenos. Con todo el gusto, André, lo hiciste súper bien. Te felicito mucho. Muchas gracias, profe. Chao, que estés Gracias. muy bien. Feliz día. Vale, gracias.